Porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, alhamdulillah, damos gracias a Dios que hemos sido guiados al Islam, que Allah nos ha guiado al Islam y ha hecho que nuestros corazones sean abiertos al Islam y que estén complacidos con el Islam y que acepten el Islam. Porque la mayoría de las personas en la tierra son desviados, no han sido guiados al Islam. Entonces nosotros hemos sido escogidos, ah, nosotros hemos sido guiados al Islam. Y tener el Islam es la mejor bendición, porque con el Islam el individual en la próxima vida tiene un chance, una esperanza de misericordia. Y sin el Islam, la persona en la próxima vida no tiene ninguna esperanza de misericordia. Entonces el musulmán, aunque por ejemplo sea un musulmán pecaminoso en esta vida, no realizando ciertas obligaciones y muriéndose sin arrepentirse, ese musulmán en la próxima vida, aunque pase por el infierno primero, pero eventualmente va a estar en el paraíso. Y cuando el musulmán entra al paraíso, se queda ahí por siempre. Y también le damos gracias a Dios y estamos agradecidos y felices que Dios nos ha guiado a tener el acceso a el conocimiento islámico puro, auténtico y verificado con las cadenas de narración. Porque eso también es una gran bendición, porque hoy en día, con la existencia de tantos grupos desviados, con la existencia de tantas personas desviadas que tienen plataformas y tienen una audiencia, pero no hablan lo correcto y no enseñan lo correcto. Entonces son una causa, una razón por la desviación de muchas personas que no están enterados de la desviación de la persona que ellos siguen. Entonces nosotros somos agradecidos y damos gracias a Dios y estamos felices que Dios ha tenido esa misericordia con nosotros y nos ha otorgado el acceso a el conocimiento islámico puro y auténtico y verificado con las cadenas de narración conectadas de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema. Ah, estamos hablando acerca del rezo y estamos hablando acerca de este caso aquí que vamos a explicar hoy. Es un caso específico, am, que el musulmán debe de saber si le ocurre qué es lo que tiene que hacer. Entonces dice el autor, sí,
Incidente prohibitivo, como la menstruación, ocurre después de que el tiempo de rezo haya empezado y hubo suficiente tiempo para realizar ese rezo, entonces uno debe recuperar el rezo que perdió. En el caso de también padecer incontinencia urinaria, si el incidente prohibitivo ocurre después de un tiempo, el cual fue suficiente para realizar el rezo y su purificación, طهارة, entonces uno debe recuperar el rezo perdido. Entonces aquí lo que tenemos es el caso de un incidente prohibitivo. ¿Qué significa un incidente prohibitivo? Significa un estado, significa una circunstancia que causa que el musulmán no pueda rezar. Y no es por culpa de él, digamos, no es por culpa de él. Un ejemplo es la menstruación. La mujer, cuando le viene el periodo, ella no puede rezar. Entonces la mujer cuando le viene el periodo no puede rezar. Tiene que esperar hasta que se determine el periodo. Entonces, si digamos una mujer, digamos que am, empezó el tiempo de Dohor, digamos que son, por ejemplo, las 2 de la tarde, el tiempo de Dohor ya ha empezado, porque dijimos que el tiempo de Dohor empieza cuando el sol se declina hacia el oeste desde el cenit, que es el punto alto más, o el punto más alto en que está el sol en el cielo. Entonces el Dógora empieza con la declinación del sol desde el cenit hacia el oeste y termina cuando la sombra de un objeto sea igual a ese objeto más la sombra del cenit. Entonces sabemos que el musulmán tiene un tiempo, una ventana de tiempo para realizar el rezo de Dhuhr. Entonces, es decir, el musulmán, digamos, inmediatamente cuando empieza el tiempo del rezo, el musulmán no tiene que pararse inmediatamente y rezar. Él tiene esa ventana de tiempo, esa duración de tiempo, tiene que realizar el rezo entre esos dos puntos. Entonces, el musulmán no se tiene que parar inmediatamente cuando empiece el tiempo de rezo para rezar. Él puede, por ejemplo, rezarlo en media hora, 45 minutos, cuando tenga una oportunidad de hacerlo, digamos. Entonces, eso está bien, eso no está mal, eso está regular. Que el musulmán, cuando el tiempo de rezo empieza, él no tiene que inmediatamente pararse y rezar. Entonces, digamos, esta mujer empezó el tiempo de Dohor, digamos, empezó el tiempo a la 1. Y esa mujer estaba, por ejemplo, ah, digamos, esa mujer estaba cocinando el almuerzo en la cocina. Entonces ella vio que empezó el tiempo de Dhuhr,
se dio cuenta y dijo, esas son la una, ya empezó Duhur. Entonces dice, voy a terminar de cocinar este almuerzo y enseguida hago el vudú y rezo Duhur. Entonces ella va, termina de cocinar el almuerzo, va a hacer el vudú y antes de hacer el vudú, pues usa el baño. Entonces se sienta en el inodoro y empieza a usar el baño y después ve que le vino el periodo. Y entonces ya son la 1:30. Entonces ya son la 1:30 y ella ah, vio que ya le vino el periodo. Entonces ahora ella ya no puede rezar. Entonces ella, ¿qué hace en esta instancia? Porque no, porque ya el resto de Dohr, el tiempo de Dohr ya ha empezado. Pero ahora ya le vino el periodo, entonces ahora ya no puede rezar. Entonces ese rezo de Duhur, ¿qué hacemos con él? ¿Lo tiene que rezar después de que se determine el periodo o no? Entonces este es el caso en que estamos hablando. Entonces, para saber si ella tiene que rezar ese rezo de Duhur, se tiene que mirar cuánto tiempo pasó antes de que le vino el periodo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó desde el principio del tiempo hasta que le llegó el periodo? ¿Cuánto tiempo era eso? Entonces, si el tiempo era suficiente para que ella rezara el mínimo del Duhur, es decir, solamente los integrantes del rezo, sin lo recomendado. Si pasó un tiempo que es suficiente para rezar el mínimo del rezo, entonces después de que se determine el periodo, ella tiene que rezar ese tiempo, ese rezo de Duhur, que no lo rezó cuando primero le vino el periodo. Hasta ahí está claro, déjeme saber si está claro porque este caso tiene otro detalle. Ok, entonces, y digamos que la persona necesita 5 minutos para realizar el resto del Duhur, lo mínimo del resto del Duhur. am, entonces, si empieza el tiempo de Duhur a la 1 y a la 1:06 le vino el periodo a la mujer, ella tiene que, después de que se termine el periodo, ella tiene que rezar ese rezo de Duhur que no lo pudo rezar cuando le vino el periodo. Ahora sí, eso es el caso original. Ahora hay otro escenario que es similar a este, que solamente se le agrega un poquito al tiempo. Y eso es para la persona que tiene otra circunstancia, otra situación que previene que él haga el vudú antes del tiempo. Normalmente nosotros, los que tenemos la circunstancia normal, original, nosotros podemos hacer vudú
antes del tiempo de Dohr. Nosotros podemos hacer vudú, por ejemplo, a las 10 de la mañana y el Dohr empieza, por ejemplo, a las 1. Entonces nosotros podemos tener vudú desde las 10 de la mañana, podemos hacer vudú. Normalmente para nosotros es así. Pero para algunas personas que tienen una cierta enfermedad, que por ejemplo siempre le está saliendo la orina, tienen la incontinencia urinaria. Entonces la incontinencia urinaria es una enfermedad que siempre, que siempre le sale la orina. Entonces esa orina de esa persona siempre le está saliendo. Entonces esa persona no puede estar en un estado de purificación porque siempre le está saliendo la orina. Entonces, si esa persona siempre le está saliendo la orina, no puede estar en un estado de purificación. Esa persona tiene que hacer un proceso para rezar, tiene que esperar que entre el tiempo del rezo y tiene que hacer un proceso para poder rezar. Tiene que lavarse y tiene que ponerse como un algodón o un papel en ese lugar. Tiene que hacer de purificación para rezo especial e inmediatamente tiene que empezar el rezo. Entonces, para esa persona, por eso dice el autor, en el caso de también padecer incontinencia urinaria, si el incidente prohibitivo ocurre después de un tiempo, el cual fue suficiente para realizar el rezo y su purificación, tohara, entonces uno debe recuperar el rezo perdido. Entonces, en el caso normal, necesitamos solamente 5 minutos para rezar el rezo. Entonces, si pasan 5 minutos después de que entró el tiempo del rezo y después ocurre el incidente prohibitivo, entonces tenemos que recuperar ese rezo. Después de que ese incidente prohibitivo se termine, tenemos que rezar ese rezo, porque pasó un tiempo suficiente para rezar el rezo, lo mínimo del rezo. En el caso de la persona que tiene incontinencia urinaria, no solamente tiene que pasar, por ejemplo, el tiempo que es suficiente para hacer rezo. También tiene que pasar un tiempo que es suficiente para hacer la purificación especial o la purificación que va con esa situación de incontinencia urinaria. Entonces, en vez de 5 minutos, digamos, son 10 minutos. Entonces, si empieza el tiempo de Duhur y pasan 10 minutos y después le ocurre a esa persona un incidente prohibitivo, la persona que tiene incontinencia urinaria, por ejemplo, pues esa persona tiene que recuperar ese rezo. Esa persona ah, tiene que realizar que no pudo realizarlo por la ocurrencia del incidente prohibitivo. Ese caso está claro antes de continuar. Tayyib, alhamdulillah. Y ahora terminamos de explicar el caso de el incidente prohibitivo cuando empieza. Ahora vamos a explicar el caso cuando el incidente prohibitivo termina. Eso también es ah, fácil de entender. Entonces, en este caso, el incidente prohibitivo, digamos que es la menstruación. Entonces, la mujer le viene el periodo y ella, mientras está en su periodo, no puede rezar el rezo obligatorio. Ella puede decir súplica, ella puede pedirle a Dios, ella puede decir, oh Allah, otorgueme tal y tal, ella puede hacer dhikr, pero no puede rezar el rezo obligatorio.
Entonces esta mujer ahora tiene su periodo, tuvo el periodo por 7 días y ahora, por ejemplo, ah, antes de dormirse, antes de acostarse por la noche, ella va al baño y usa el baño y su, ah, chequea su, lo que las mujeres usan para el periodo, un, un maxi pad o un tampón. Entonces, cuando ella se chequeó, vio que no tiene sangre. Ya le paró la sangre. Vio que está completamente sin sangre. Entonces ya vio que se le terminó el periodo. Ah, en este caso, cuando ella ya vio que se terminó el periodo, entonces ahora el incidente prohibitivo ha terminado. La menstruación ha terminado. Entonces ahora ella ya está en una situación que puede rezar. Por supuesto, ella tiene que hacer el ghusl, el baño obligatorio, purificatorio, antes de rezar, pero ya le paró el sangrado menstrual, entonces ella ahora está en un estado que puede rezar. Entonces, en ese caso, ella ah, documenta cuándo se le terminó el incidente prohibitivo, cuándo se, cuándo se le terminó la menstruación. Entonces, ella se le terminó la menstruación, digamos, por ejemplo, 5 horas antes de que se termine el resto de la Isha, porque la Isha es usualmente, ah, es largo. Digamos, el Isha desde las 8 hasta las 5:30 de la mañana. Entonces, como el incidente prohibitivo se terminó mientras todavía quedaba por lo menos un momento del tiempo de rezo en que ella está, entonces ella es obligada a realizar ese rezo en ese tiempo que ella está. Y también el rezo anterior, si esos rezos se pueden combinar por una excusa islámica. Entonces, así dice el autor. Por otra parte, si el incidente prohibitivo termina y hay tiempo suficiente para decir Allahu Akbar antes de que el tiempo del rezo termine, entonces uno debe recuperar ese rezo y el rezo anterior si son combinables. Entonces, si el incidente prohibitivo termina antes del ocaso, mientras haya tiempo suficiente para decir Allahu Akbar, entonces ambos, Asr y Dhuhr, tienen que ser rezados. Si termina antes de que Fajr empiece, mientras haya tiempo suficiente para decir Allahu Akbar, entonces ambos, Isha y Maghrib, tienen que ser rezados. Entonces esos cuatro rezos, Dhuhr y Asr, Dhuhr con Asr y Maghrib con Isha, esos dos rezos son combinables. ¿Qué significa combinable? Significa que el rezo de Dhuhr y de Asr se pueden rezar juntos por ciertas excusas islámicas, tal como el viaje. Entonces, el musulmán, si viaja un cierto viaje y mientras está viajando ese viaje, él puede, en vez de rezar el Dhuhr y el Asr en sus tiempos individuales, él puede rezar el Dhuhr con el Asr durante el tiempo de Dhuhr. Y él puede rezar el Asr con el Dhuhr durante el tiempo del Asr. Y también con el Maghrib y el Isha durante el viaje, con ciertas condiciones. El musulmán es permitido a rezar el Maghrib junto con el Isha en el mismo tiempo, uno tras el otro. O puede demorar y retrasar el rezo del Maghrib y rezarlo durante el tiempo del Isha con el Isha. Eso es permitido. Ah,
Eso es permitido con ciertas excusas de ciertas condiciones. Entonces, si el tiempo o si la cosa, el incidente prohibitivo, si termina mientras todavía hay por lo menos un tiempo del rezo para decir Allahu Akbar, que es un momento para entrar en el rezo, Allahu Akbar. En ese caso, la persona tiene que rezar ese rezo que está en ese tiempo y también el rezo anterior si son combinables. Entonces, eso, por ejemplo, si antes del ocaso, antes del Maghrib, por un minuto antes del Maghrib, se determinó, por ejemplo, la menstruación a la mujer, paró de sangrar, un minuto antes del Maghrib. Entonces, ¿eso es suficiente para decir Allahu Akbar? Sí. Entonces ella tiene que rezar el Asr, porque ese es el tiempo en que ella está. Todavía falta un minuto de Asr y se terminó la menstruación. Entonces, y es un tiempo suficiente para decir Allahu Akbar. Entonces ella es obligada a rezar el Asr. Y también es obligada a rezar el Dhuhr, porque el Dhuhr es combinable con el Asr. Entonces, por eso ella tiene que rezar ambos. Y lo mismo con el Maghrib y el Isha. En el caso del Maghrib y el Isha, entonces digamos si le terminó la menstruación un minuto antes de el rezo del alba, antes de que empiece el tiempo del rezo del alba, ella tiene que rezar el Isha y el Maghrib junto con él porque esos rezos se pueden combinar. Bueno, el musulmán tiene una excusa, como el viaje, por ejemplo, él puede rezar el Maghrib en el tiempo de la Isha y el Isha en el tiempo del Maghrib. Déjame saber si eso está claro, si hay alguna pregunta sobre eso. Alhamdulillah. طيب, el capítulo 2, obligaciones de los tutores. Es obligación del tutor de los niños que alcanzaron la edad de discriminación mental enseñarles las reglas del rezo y ordenarles a realizarlo después de que hayan cumplido 7 años lunares de edad. El tutor también tiene que pegarles por no realizar el rezo después de haber cumplido 10 años lunares de edad. Lo mismo es hecho en el caso del ayuno, si los niños pueden aguantar el ayuno. Además, el tutor tiene que enseñarles a los niños las creencias básicas y las reglas, lo que es obligatorio y lo que es ilícito, lo recompensable del palo dental, siwak y los rezos en congregación, yamaha, y tiene que ordenarles cómo responde. Tiene que ordenarles cómo corresponde. Es obligación de los gobernadores musulmanes que ordenen matar a la persona que no reza por pereza si ésta no se arrepiente. Sin embargo, esta persona es todavía considerada musulmana. Es obligación de cada musulmán ordenarle a su familia y a todos aquellos que pueda ordenar que recen si no rezan. Entonces aquí las obligaciones de los tutores, es decir, el madre, la padre, el abuelo, la abuela, esas personas son los tutores. Significa los que son responsables por el niño prepubescente.
pues si son musulmanes ellos. Si la padre o si el padre o la madre son musulmanes o el abuelo y la abuela son musulmanes, son los tutores. Entonces esos tutores musulmanes, ellos son obligados a ordenar a sus hijos que tienen 7 años lunares de edad y que han llegado a la edad de mumayyiz, que significa que ellos tienen am, la discriminación mental. Entonces, cuando el niño ya llega a tener la discriminación mental y es sano de mente y ha recibido el mensaje básico del Islam, ah, o ese niño tiene la discriminación mental, a él se le puede, a él se tiene que ordenarle que rece. Entonces, como tutor, como padre, no tiene que decirle, tienes que rezar, o vaya a rezar, o te ordeno a rezar, o es tiempo de duhur, tiene que hacer, tiene que rezar, o vamos a rezar. Le tiene que decir al niño que tiene 7 años lunares con la discriminación mental, le tiene que decir, aunque ese niño él mismo no es obligado, ese niño él mismo no es obligado, porque los niños que no han llegado a la pubertad, ellos no son responsables, ellos no se les escriben pecados, ellos si cometen un pecado, no es documentado contra ellos. En la próxima vida, ese pecado que ellos hicieron mientras eran niños no sería, ah, no sería encontrado en sus récords. Am, pero el tutor es obligado a ordenarlo, a rezar. Y eso es a los 7 años lunares con la discriminación mental. Ya cuando el niño llega a los 10 años lunares y si el tutor lo ordena a rezar y ese niño no lo hace, el tutor es permitido a disciplinar a su hijo o su hija con ah, golpes físicos. Pero por supuesto no es permitido abusar a ninguna persona y por supuesto no es permitido pegarle o golpear a el niño de tal manera que le causa un hueso quebrado o que lo manda al hospital o que le hace un daño. No es permitido pegarle o disciplinar a el hijo, a los hijos de esa manera. Si es para disciplinar, am, no para desahogarse, no para que el adulto se desahogue de su frustración o de su enojo. No, los niños no son para eso. Los niños son para amar y darles cariño y ayudarlos y enseñarles y guiarlos, porque son niños, ellos no saben. Ellos uno les tiene que enseñar, uno tiene que tener paciencia. Los niños no son algo para que el adulto se pueda desahogar de su frustración o de ah, su enojo, de cualquier emoción negativa que él tiene. Entonces, también los eruditos dijeron si ese niño, si él se disciplina, si él disciplinan a ese niño o si lo golpean, si no tiene un beneficio, es decir, si
por pegarle o cuando le dan un golpe al niño es por no rezar, eso no lo afecta o no hace que él haga el rezo. En ese caso, entonces ya no se le pega, porque si no tiene un resultado, si no tiene ah, si no tiene el resultado que es querido, es decir, por pegarle, entonces ese niño ya sabe que tiene que, ah, tiene que rezar o sabe la importancia del rezo y ese golpe lo afecta, entonces él lo, lo hace. Pero si cuando uno le pega al niño, ah, eso no hace que él rece el rezo, no lo arregla, entonces no se le pega a él, no se le pega al niño. Si golpeándolo no resulta en el resultado que es deseado, entonces no se le pega al niño. Y también lo mismo se hace en el caso del ayuno. Si los niños pueden aguantar el ayuno, es decir, a los 7 años lunares, al niño se le, or- el niño que es de 7 años lunares que está en discriminación mental, a ese niño se le ordena a ayunar, si él es capaz, es decir, si su cuerpo lo aguanta, no que él sienta mucha hambre o que está muy acostumbrado a comer lo que quiera y a tomar lo que quiera am, y está pidiendo comida y pidiendo eso y pidiendo lo otro. Eso no es suficiente para dejar que ese niño no ayune. No, él tiene que ayunar, aunque sienta hambre, aunque sienta sed. Pero si en realidad el niño es muy, muy débil, porque si hay niños que son muy débiles y sus cuerpos no lo aguantan, entonces si ayunan, les hace un daño físico, entonces no tienen que, los tutores no son obligados a ordenar a esos niños que ayunen, porque si esos niños ayunan, les hacen daño. Entonces, también en el caso del ayuno, a los 7 años lunares, con la discriminación mental, el tutor es obligado a ordenar a sus niños a ayunar. Si ellos son capaces de ayunar, entonces él los ordena. Y también a los 10 años los ordena ayunar y si ellos no ayunan, él es permitido para él disciplinar y golpearlos para que ellos ah, ayunen. Y ese golpe tiene que ser sin hacerle daño al niño. Y ese golpe también no puede ser en la cara, no puede ser en un lugar que es un lugar delicado. No puede ser por ejemplo, en la parte trasera de la cabeza, no puede ser, por ejemplo, en las partes donde tienen los órganos delicados. Hay ciertas partes en el cuerpo que si la persona se le pega ahí, am, es muy peligroso. Es algo que causa que la persona sea invalidada, ah, o que esté paralizada o algo así. Entonces, cuando uno disciplina al niño, no le puede pegar en esos lugares. Y también el tutor tiene que enseñarles a los niños las creencias básicas y las reglas. Tiene que enseñarle que Dios es el único creador, que Muhammad es su último mensajero, que el Islam es la única religión aceptada por Dios, que los musulmanes son los que van al paraíso y los no musulmanes no van al paraíso, que hay un día del juicio, que todas las cosas que son conocidas en el Islam por ambos los eruditos y los musulmanes que no son eruditos,
eso se le tiene que enseñar al niño. Y se le enseña, por ejemplo, que mentir es prohibido, fornicación es prohibido, beber alcohol es prohibido. Todas las cosas que son prohibidas, que son muy bien conocidas entre los musulmanes, se le tiene que enseñar a ese niño, todo lo básico. Entonces, eso es parte de la obligación del tutor, de la madre, del padre, del abuelo y la abuela. Ellos tienen que enseñarle, alguno de ellos se tiene que enseñar eso al niño o tienen que ah, proveer al niño a alguien que le enseñe esa información. Eso, por supuesto, se puede hacer fácilmente porque es una enseñanza para un niño y es algo que también se puede hacer con un colegio islámico, una escuela islámica, que uno manda al niño a esa escuela y ellos le enseñan lo que el niño necesita saber y eso es suficiente para cubrir la obligación del tutor. Si el tutor no es capaz de hacerlo él mismo, él provee a alguien que le pueda hacer eso al niño, para el niño. Y eso es muy importante, porque así es como el niño puede, am, puede permanecer con su identidad islámica en vez de imitar a los no musulmanes y creer como ellos creen o tener las costumbres de las personas malas. Ah, También el tutor es obligado a enseñarle a su hijo que el palo dental Siwak es recomendado, que es recompensable. Eso es algo bueno. Y también el tutor tiene que llevar a el niño am, a los rezos de congregación y también ordenarles cómo corresponde, es decir, cómo es que ah, esos rezos se hacen. Y entonces eso ya es la obligación de los tutores. Ahora, el autor menciona acerca de una situación, si hay una infraestructura islámica, si hay un califa, si hay un gobierno islámico, y hoy en día no hay. Entonces, cuando hay un califa, hay ciertos juzgamientos que pueden ser, am, ciertos juzgamientos islámicos que son realizados por el califa. Y si el califa no está presente, entonces esos juzgamientos se dejan. Por ejemplo, como que, por ejemplo, si alguien bebe alcohol y el gobierno islámico, ahí si hay un gobierno islámico válido, hay un califa. Entonces el musulmán que bebió el alcohol ah, es llamado a la corte islámica y si se encuentra que él en realidad sí lo hizo, el juez musulmán usa cierta evidencia para saber que ese musulmán bebió alcohol. Entonces ya cuando está confirmado, ese juez musulmán castiga a ese musulmán que bebió alcohol con latigazos. Por supuesto son latigazos que no le hacen daño, que no son fatales y no le hacen un daño a ese musulmán. Entonces es un castigo disciplinar, de disciplina. Entonces, el juez musulmán él es el que tiene la habilidad y la autorización en la religión para realizar esos castigos, para castigar esos castigos, esos penaltis religiosos. Entonces, entre esos penaltis religiosos es si un musulmán no reza por pereza, él sabe que es una obligación, él sabe que tiene que rezar, pero le gusta mucho ver televisión, o le gusta mucho jugar PlayStation o Xbox, o le gusta mucho, por ejemplo, perder el tiempo. Entonces dice, por ejemplo, no voy a rezar ahora, rezo más tarde. Entonces, si es de musulmán que no reza por pereza,
si él no reza el rezo en su tiempo y después de eso, si el califa le dice por qué no rezó, eso es malo, etcétera, tiene que rezar, arrepiéntase, y esa persona si no se arrepiente y no empieza a rezar los rezos en sus tiempos, entonces el califa lo ejecuta, manda que sea matado, porque eso es el penalti religioso. Y entonces, si el musulmán es castigado en esta vida con un penalti religioso por un pecado que cometió, entonces en la próxima vida sería juzgado por ese pecado. Entonces, ese musulmán, eso ocurrió durante el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que un hombre le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam que él ha cometido fornicación. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo que cuál era su situación. Entonces, primero, cuando esa persona le dijo eso al profeta, sallallahu alaihi wasallam, el profeta le dijo, de pronto usted, lo que usted hizo en realidad es, por ejemplo, abrazarle o darle un beso, porque en el árabe la palabra para fornicación, zina, se le puede referir a los actos que son una introducción a el coito, porque antes del coito ocurren ciertas cosas que son preliminarios. Entonces, así el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciéndole que de pronto lo que él quiere decir es que está haciendo esos actos preliminarios del coito, como besar y abrazar y todo eso, porque en el árabe se usa la misma palabra para eso, o se puede usar la misma palabra para eso. Entonces el hombre dijo, no, es fornicación como meter el, el palo del cujol dentro del contenedor del cujol. El cujol es un polvo que es hecho de una piedra que se puede usar para ponerse en los ojos. Es como un tipo de maquillaje, pero también el cujol es muy beneficioso para los ojos. Entonces ya cuando él le dijo eso al profeta sallallahu alaihi wasallam confesando que explícitamente él cometió fornicación, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le informó que él, debe ser ejecutado. Entonces ya después de que ese musulmán es ejecutado por ese castigo religioso, la próxima vida no va a ser juzgado. En la próxima vida, ese musulmán no va a ser castigado por ese pecado porque ya ha sido purificado de ese pecado y ha sido limpiado. Entonces, en el caso del rezo, si el musulmán no reza por pereza y hay un califa, el califa lo ejecuta. El califa manda que sea matado después de que el califa le diga que se tiene que arrepentir, y cuando esa persona no se arrepiente, entonces el califa manda que sea matado. Y ya en la próxima vida ese musulmán no sería juzgado por no rezar ese rezo. Entonces, pero hoy en día no hay califa, entonces eso no ocurre. Am, y también hay una opinión válida dentro de Ahl Sunnah. Es una minoría de eruditos. Dijeron que el musulmán que no reza por pereza sale del Islam. Entonces es una opinión válida, pero es una minoría en Ahlus Sunnah, y la mayoría de los eruditos dijeron el musulmán que no reza por pereza todavía es juzgado como musulmán, no sale del Islam, pero cuando es confirmado que él no ha rezado ese rezo, si hay un califa, el califa lo ordena que se arrepienta, y si no se arrepiente, entonces ordena que sea matado. Y es una obligación sobre cada musulmán ordenar a cualquier musulmán que él pueda ordenarlo a rezar. Entonces, si uno tiene amigos musulmanes y están en un lugar, por ejemplo, están saliendo y están en un lugar
ah, por ejemplo, en un restaurante o en un parque y ya es el tiempo de rezo y tienen que rezar, ah, ellos tienen que decirles en unos al otro, es tiempo de rezar, vamos a rezar, tenemos que rezar, recen, no pueden hacerse los ignorantes y decir, él es responsable por él mismo. No, usted es obligado a ordenar con lo bueno, es ordenado a decirle a las personas que son obligadas a rezar que tienen que rezar. Y Allah lo sabe mejor. Vamos a continuar la próxima semana con el tercer capítulo, que es la cuestión, el vudú, inshallah, en la próxima clase. Y hoy, después de la puesta del sol, después del ocaso, o en el ocaso, vamos a mirar y vigilar el horizonte del oeste si vemos la creciente de Ramadán. Y si la vemos, entonces mañana sería el primer día de Ramadán. Y si no la vemos, entonces el martes sería el primer día de Ramadán. Entonces, y si uno no lo ve, no ve la creciente, por ejemplo, en su región o en su área, pero si conoce a un musulmán que vive en otro lugar que sí ha visto esa creciente y ese musulmán le informa a usted que él ha visto esa creciente y uno lo cree, entonces uno también puede ayunar el próximo día, aunque usted no vea la creciente. Entonces, cuando sea confirmado, o si yo veo la creciente, entonces yo les mando mensajes por el WhatsApp para anunciar. Am, Inshallah, que todos ustedes tengan un Ramadán beneficioso y lleno de misericordia, y lleno de buenos hechos y lleno de cambios positivos. Si hay ninguna pregunta, terminamos. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم